Este es el último de los mensajes que tenemos en la serie Buenos Administradores. Buenos administradores. Hermanos, tal vez nosotros no hemos tenido la oportunidad de ser administradores de algo en especial. Bueno, manager de una empresa, de un restaurante. ¿Alguno de ustedes ha sido manager? Sí, ¿verdad? Y saben ustedes que los managers tienen una gran responsabilidad. La responsabilidad de un manager, vamos a decir, en un restaurante, vamos a hablar de McDonald's, es que todo salga de acuerdo al schedule que tiene el restaurante día tras día, pero que no solamente eso, todo lo que ingresa y lo que se vende debe estar fresco. Hay ciertos minutos o tiempo que la comida, por ejemplo, donde se vende pollo, como en Kentucky Fried Chicken, los pollos deben estar un tiempo y después de ese tiempo tienen que ser botados. Y que nada de lo que está en el restaurante y es desechado se puede comer, aun cuando se pueda comer. Nadie puede llevarse nada a su casa, nadie puede comerse nada de lo que sobra. Y el manager tiene que estar pendiente de eso, porque si alguno comete el error de hacerlo y en ese momento hay un supervisor de salubridad, los problemas van a ser muy graves. Aparte de que el manager tiene con el dueño de la empresa, tiene una responsabilidad de administrar bien ese lugar, mantenerlo como según las reglas y las normas que se le han dado. Y por eso los managers deben ser buenos managers, buenos administradores. Eso es lo que significa la palabra administrar en este sentido. El manager es un administrador. Hay otros administradores que han estudiado en la universidad administración de empresas y van un poco más allá de lo que es administrar un restaurante y tienen empresas, emporios grandes bajo su responsabilidad. Trabajé en una empresa muy grande en Venezuela, una de las más grandes de Venezuela, y había un departamento, quizás la mitad de este salón, de administradores. Y había un administrador principal que era el administrador de toda la empresa, pero que tenía administradores y contadores en todo ese departamento. Dios tiene una iglesia. La fundó sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Es la empresa más importante del mundo si la vamos a ver como tal, aunque no es una empresa de ese sentido. No es una organización. Tal vez podríamos elevar esa organización y darle categoría de organismo, porque son seres vivos los que componen la empresa. No es AT&T que cuando llegan las 5 de la tarde sale un turno, entra otro turno, y a veces hay empresas que cierran durante la noche porque no necesitan trabajar y al día siguiente, como los bancos, vuelven a abrir a una determinada hora. Así no es la iglesia. La iglesia no tiene horario, no tiene edificios, no tiene límite. Está expandida en el mundo, está en las casas de la gente, está en la construcción, está en los restaurantes, está en las tiendas por departamento, está en las escuelas, está en las universidades, está en todas partes la iglesia del Señor. Y resulta ser que esta iglesia tiene solamente un jefe, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es Dios. Pero esta empresa tiene administradores, como aquella empresa donde yo trabajé, que tenía un gran departamento administrativo. Esta empresa es todo administradores, es todo obreros.
Aquí todos son todo o somos todo. Y la idea es que cada quien, según el don que le ha sido dado, sea fiel en la administración de su don. Y debe hacerlo. Y usted debe descubrir su don. Y usted tiene que descubrir el don porque sí, porque usted tiene un don. Usted no vino a sentarse en una silla. Usted vino a hacer la obra del ministerio. Y usted tiene que prepararse según su don. Eso es así, hermano. Aquí no hay personas que el que viene a la iglesia solamente que viene porque le gusta alimentarse de la palabra. Muy bien, yo estoy muy de acuerdo en que la gente venga a la iglesia para tener un buen alimento espiritual, moral. Pero cuando estaba ahí sentado, entre paréntesis, estaba sentado atrás pasando las vistas, yo decía, hace falta una persona que administre esto. No puede el pastor estar también pasando las vistas en la presentación. Estoy pensando en una cosa y a veces se me olvida pasarla porque estoy pensando en tantas cosas. Se necesita un administrador para que pase las vistas. Pero ese administrador debe estar aquí a las 9 de la mañana. Se necesitan administradores. Hoy no vinieron los técnicos. Uno estaba viajando, está trabajando en otra parte. El otro no sé, pero bueno, ahí estaba Jeremy. Dejó todo puesto, puso a andar el CD y se fue. Así que ese CD hay que editarlo porque no podemos subirlo a la página web como está ahorita porque se escuchan otras cosas antes de la predicación. Hay muchas cosas que tenemos que administrar en la iglesia del Señor. Y una de las cosas de las cuales hablamos la semana pasada y repetimos en los grupos pequeños fue el tiempo. Hay que ser buenos administradores del tiempo, hermanos. El tiempo es del Señor, no es nuestro. Él solamente nos los ha dado con ese propósito de que nosotros lo podamos usar y lo usemos bien. Tratemos de llegar a tiempo a la cita con Dios. Así como llegamos a tiempo a la cita con nuestro trabajador, con nuestros jefes en las empresas. Corremos en las mañanas cuando vemos la hora y sabemos que podíamos llegar tarde. Y yo he visto automóviles que cruzan la 459 con la suerte, vamos a decirlo así, de que no hay ningún policía, ningún sheriff en la vía, porque si lo hubiese, ese no se va a salvar quién sabe de cuántos tickets, haciendo todo el zigzag que hacen por la carretera y corriendo a 80 a 90 millas por hora. Yo digo así como decía un niñito en una propaganda de televisión, en una cuña, en un comercial, decía, qué suerte, porque no podía pronunciar la R. Qué suerte tiene. Y dígame, algunos que estamos cruzando ya cuando cambia la luz amarilla, como me pasó aquí, estaba un policía parado ahí en la esquina y aquí vino aquí no, allá en Brook Hills, y ya entrando yo a la iglesia en Brook Hills el domingo en la tarde, él me paró dentro del estacionamiento de Brook Hills porque pasé con la luz amarilla. Qué suerte. Pero es así. Tenemos que administrar también esa parte de nuestra vida, la vida legal, la vida con las autoridades. Hoy terminamos esto. Pero el tema que vamos a hablar muchas veces ni se quiere mencionar. A veces nosotros tal vez quisiéramos no hablar de esto porque entendemos de que todos debemos contribuir con la obra del Señor como es debido. Y los escritores del Nuevo Testamento se ocupan muy poco de este tema, el diezmo y la ofrenda. Pero resulta ser que a pesar de que es el último mensaje de toda la serie que vimos este mes de mayordomía, buenos administradores, es el punto de partida. Es el punto de partida. La Biblia habla mucho más de dineros y de bienes que de amor. Y no sé por qué, pero es la realidad. Y a pesar que el amor es lo más grande y maravilloso de la creación de Dios, mejor dicho, no de la creación, de su persona, o de su personalidad, porque de tal manera amó Dios.
nos corresponde a nosotros una parte muy importante, que es la parte de los bienes. Y hoy vamos a hablar de ello. No hay más de 9 referencias en el Nuevo Testamento, 9 referencias. 6 están en el libro de Hebreos, 3 están en Lucas 11, Lucas 18 y Mateo 23. 9 referencias nada más. En el Antiguo Testamento hay 40 pasajes. 40 pasajes específicamente que hablan de diezmo. Y sin hablar de todos los pasajes que son muchísimos más que hablan de ofrenda. Y estos 40 pasajes que hablan del diezmo indican en el Antiguo Testamento que era una práctica universal, o que es una práctica universal, que no solamente es parte de la ley de Moisés. Moisés puso esto dentro de la ley, pero no estaba dentro de la ley, estaba mucho más antes de la ley, existía ya los diezmos. Y podemos encontrar a un señor, un sacerdote con un nombre extraño, pero que algunos lo han puesto. Yo conocí a una persona ya con ese nombre, Melquisedec. ¿Han escuchado ese nombre, verdad? Era un sacerdote. Era un sacerdote de los tiempos de Abraham. O sea, todavía la ley no había sido escrita. Y ya Abraham y muchas personas llevaban sus diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec recibía los diezmos. Y Melquisedec creía en Jehová. Pero se menciona muy poco en las Escrituras. Pero él tenía la responsabilidad de recibir los diezmos para Jehová. Los pueblos paganos practicaban el diezmo y llevaban el diezmo a sus dioses. A sus dioses. El porcentual de la ley mosaica, el 10%, no es exclusivo de los judíos. Ya ese 10% de los ingresos lo practicaban otras religiones antes que los judíos. Hay registro del pago de diezmo en la historia, en los egipcios, en los griegos, en los pueblos de Mesopotamia. Siempre en forma de dar sustento a cultos y a los sacerdotes de ese culto. Vamos a responder algunas interrogantes importantes con respecto al diezmo. Y la primera es, ¿qué es el diezmo? Allí tienen ustedes sus notas, espero que las usen, ¿ok? Es importante porque ahora en los grupos pequeños estamos utilizando los mensajes del domingo para discutirlos en los grupos pequeños, y es bueno que ustedes cuando vayan al grupo pequeño lleven sus notas de aquí de la iglesia. Yo voy a pedirle a Elsie que por favor le traiga a nuestra invitada acá, Elsie, un boletín con las notas. ¿Cómo es tu nombre? Betty, bienvenida. ¿Qué es el diezmo? Tal vez algunos de ustedes ya tienen la respuesta. Es el 10% del total de nuestros ingresos. El 10% del total de nuestros ingresos. El diezmo. Es una referencia simbólica. Es el comienzo o el punto de partida de la contribución del cristiano. O sea, que la palabra de Dios toma el diezmo como el piso. Del 10% hacia arriba, todo lo que tú quieras. Del 10% hacia abajo, no es correcto. Eso está en la palabra de Dios. Yo voy a buscarles la cita. Es fuerte. ¿Ok?
Iglesia, por favor, tomen los cinturones de seguridad de sus sillas y apriétense estos cinturones. Malaquías. Uy, ¿dónde está Malaquías? ¿Usted quiere encontrar el libro de Malaquías rápidamente? Vaya a Mateo. Vaya al libro de Mateo en el Nuevo Testamento. ¿Encontró ya el libro de Mateo? Es fácil encontrar el libro de Mateo, ¿verdad? Bueno, ahora un libro antes de Mateo está Malaquías. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Capítulo 3, versículo 6. Dice, yo el Señor no cambio. Upa, fuerte, ¿no? Ya empezamos a verlo fuerte. El Señor no se muda, no muda su carácter. Lo que Él dice, eso lo deja allí y Él no se arrepiente de decir nada. Yo no cambio. Y punto. Ahí está, dice, yo el Señor no cambio. Punto. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. O sea, gracias a que Él no cambia, gracias a que Él no cambia, no nos ha exterminado. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos. Los preceptos son sus mandamientos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? O sea, den media vuelta, hagan un giro de 180 grados y colóquense frente a mí y vengan a mí, haciendo todo lo que yo les digo, obedeciendo las cosas como yo les digo y yo me acordaré de ustedes. Dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Yo soy cristiano, ya yo me arrepentí de mis pecados, ya la sangre de Jesús cubrió mis pecados, yo recibí a Cristo en mi corazón y soy salvo. ¿En qué tengo que volverme? ¿Acaso roba el hombre a Dios? ¿Le he quitado yo algo a Dios para huir de Él, para esconderme de Él? Y dice el Señor, ustedes me han robado. Esa es la palabra, hermano. Y todavía me preguntan, ¿en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Marquen eso ahí, subrayenlo, pongan ojos, cuidado, peligro. Cualquier palabra que quieran poner allí, pónganla y vuelvan a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. Así que el diezmo es establecido por Dios y es el piso, es la base. De ahí hacia adelante, todo. ¿Qué determina el hecho de mi ofrenda a Dios? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que causa el hecho de que yo dé mi ofrenda a Dios? ¿Un mandamiento? Lo que determina, hermanos míos, el índice de la ofrenda a Dios no es tanto ese 10% que el Señor me está pidiendo que le dé. Lo que determina esto, hermanos amados en el Señor, es la fe, la visión de los objetivos generales de la iglesia, la dimensión del amor del creyente para su Señor. 3 cosas: la fe, los objetivos de la iglesia y la dimensión del amor de nosotros hacia Dios. Nosotros conocemos la dimensión del amor de Dios hacia nosotros de tal manera.
Pero, ¿cuál es la dimensión de tu amor a Dios? ¿Cómo se lo vas a demostrar? Una de las cosas en que podemos demostrar siempre algo, en primer lugar, podría ser compartiendo mi amor con esa persona. Una persona que me ama, que me dice que me ama, pero no me ama, no está expresándomelo. O mejor dicho, quiere expresármelo, pero no es verdad. Ahora, una persona que me ama, pero se calla y no me expresa su amor, entonces yo no puedo entender verdaderamente que esa persona me ame. Cuando yo veo la expresión del amor de una persona hacia mí, yo le correspondo, ¿verdad? De la misma forma. Yo le correspondo de la misma forma y aún con mucho más a mi esposa por el amor que ella siente y tiene hacia mí. Las madres aman a sus hijos y los hijos deberían corresponder a sus padres aún en un grado mucho superior, mucho más grande que el amor que sus padres tienen a los hijos. ¿Saben que cuando un padre muere, muere? Y murió papá o murió mamá, lo recordamos, pasa el tiempo y ahí están sus huesitos en la tumba y el recuerdo en sus fotos, y a veces lo recordamos en nuestro corazón. Pero cuando un hijo muere, no muere. Eso me lo enseñó una persona que se le murió un hijo y me dijo: Eduardo, cuando un hijo muere, nunca muere. Nunca muere. Es algo que salió de ti. Por eso Dios no quiere ver morir a sus hijos. Por eso los hijos de Dios no mueren, viven eternamente, porque sería gran dolor en su corazón. Ahora, imagínense ustedes el dolor tan grande e inmenso que tuvo Dios cuando vio a su unigénito hijo morir en la cruz del Calvario y Él tener que darle la espalda por causa de nuestro pecado. Ese Dios es al Dios que tenemos que nosotros expresarle nuestro amor. Y una de las formas como expresamos nuestro amor es con dinero, ¿o no? Si nosotros llegamos al día de los enamorados, al cumpleaños, con las manos vacías, no se siente bien. Hay que buscar cualquier cosita, aun cuando yo no tenga mucho dinero, y regalarle al ser amado en ese momento. En la medida en que el creyente entienda que Dios es el creador y el dueño del cielo y de la tierra, y de que Jesús es su gran galardón, la tendencia natural de su mente no será fijar un 10% mínimo para la ofrenda, reteniendo así el 90% más, que es el máximo para él, sino ofrendar al máximo posible, reteniendo para sí lo indispensable para sus necesidades. Hay personas que han llegado a dar el 90% de su ingreso. ¿Creen ustedes esto? A lo mejor se cuenta y no se cree. Pero si hablamos de una señora que aparece en la Biblia, muy ancianita ella, Jesús, sentado en uno de los escalones allí del templo y viendo a toda la gente allí en el atrio de las ofrendas, un salón donde habían unas alcancías especiales para poner ofrendas, y unas alcancías eran para el sustento de las viudas, otra alcancía era para el sustento de esto, y cada alcancía tenía un destino, y la gente iba poniendo su dinero en las alcancías. El Señor estaba allí con su mano así en la pierna probablemente, hablando con sus discípulos, compartiendo con ellos que estaban a su lado, y estaba observando la actitud de la gente que entraba al atrio para colocar sus ofrendas. Yo vi una vez en una iglesia un hombre que sacó varios billetes, cuando los billetes tenían valor, ¿verdad?, en nuestros países, y era como si sacara aquí, vamos a suponer, 5 billetes de 100, y los sacara así, los contara y los metiera en el sobre a la altura de su cara, como para que todos vieran que él estaba poniendo 5 billetes de 100. De hecho, ya tenía su recompensa.
¿ok? Que todos lo vieran y lo alabaran y lo halagaran porque puso 5 billetes de 100. Porque lo que hace tu mano derecha, tu mano izquierda no lo debes saber. Pero esa gente sacaba sus Rolex. No habían Rolex en esa época, pero vamos a suponer, y los colocaban allí en uno de los, este no es un Rolex, ¿saben? Esto es un fósil. Y un fósil porque está muy viejo ya. Y lo colocaban en las ofrendas, las monedas de oro, sus joyas, allí en el atrio de las ofrendas. En eso entra una viuda muy pobrecita, de aquellas que toman el dinero en un pañuelito, ¿verdad? Sus moneditas en un pañuelito, las ponen en un pañuelito y luego entonces se meten el pañuelito aquí en el pecho. Y esa viejita entró encorvadita ya, una anciana viuda, y sacó su pañuelito y en él habían 2 moneditas. Yo no sé si eran 2 penny o 2 quarter. No sé de qué valor eran las monedas en ese tiempo, pero eran 2 moneditas. ¿A cuánto equivaldría hoy? No sé. Y el Señor Jesucristo le dijo, miren, escuchen, ustedes están viendo todo lo que están haciendo esta gente. Ustedes están viendo cómo van y colocan de lo que les sobra a ellos, de lo que les sobra, lo están colocando en las alcancías. No les cuesta nada, eso les sobra. No llega al 10%, es lo que les sobra. Es como que tú ganes una gran cantidad de dinero y cuentes todo ese dinero y todo lo que vas a hacer con él, y luego te quedó un poquito y con ese poquito pues vas a ayudar a alguien. Pero el otro resto del dinero es para tu beneficio, para comprar tus cosas, y después que ya tú has hecho tus cuentas por allá, vienes y dices, bueno, este dinerito lo voy a usar para ayudar a Perico de los Palotes allá, que está pobrecito, no tiene comida. Miren, vean, dice el Señor. Ahora fíjense, aquella señora es una viuda que viene entrando allá, es una viejita a la vez. Mira, viene sacando el pañuelito del seno. ¿Estás viendo cómo? Ajá, ahora mira, abre el pañuelo. ¿Qué está sacando? Para ver, está sacando 2 monedas, 2 blancas. Ok, está sacando 2 monedas. Y puso 2 monedas. Y la enseñanza de Jesús para sus discípulos es, ellos echaron en las alcancías de lo que les sobró. Y ella echó todo lo que tenía. 2 monedas. Ellos se quedaron con el grueso. ¿Y con cuánto se quedó ella? A ver, ¿alguien me puede decir de los presentes con cuánto se quedó la viuda? Con nada. No, ella se quedó con la mejor parte. Ella se quedó con Dios. Fue inteligente. Ella dijo, esto es para el Señor. Él me proveerá. Para los fariseos, el dar el 10%, eso era suficiente. De ahí para arriba más nada, porque ellos apenas querían cumplir con los preceptos legales, como dice allá en Mateo 5:20. Ellos solamente querían cumplir con los preceptos legales. Ellos daban el 10% y nada más. Hermanos, sí es cierto. Y tenemos que ver que el diezmo es gracia, es generosidad. Es una gracia que Pablo llama generosidad. Pablo le llama a esta gracia en 2 de Corintios 8, 1 al 2, generosidad. 2 de Corintios 8, 1 al 2 dice Pablo de la manera siguiente, iglesia. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad.
La iglesia de Macedonia no tenía dinero, era una iglesia pobre, era una iglesia con mucha necesidad, mas sin embargo, les voy a decir que esta iglesia sobreabundó en una ofrenda para enviarla, en una ofrenda podría decirse de carácter misionero, para enviarla a las personas en Jerusalén, a los creyentes en Jerusalén que en ese momento estaban padeciendo hambre y persecución. Y le rogaron a Pablo, que Pablo les dijo, no, eso es mucho dinero, saquen de allí para ustedes. No, Pablo, tú das el dinero como sea, o nosotros nos vamos a disgustar muchísimo contigo. Tienes que llevar este dinero. ¿Algunos de Guatemala aquí? ¿Saben que en Guatemala se encuentra la iglesia, una iglesia muy pequeña? Y que cuando hemos sacado lo que esa iglesia ha dado en un año para la ofrenda misionera, no la supera ninguna iglesia de los Estados Unidos. Ahora, no piensen que es en gran cantidad, es por la proporción. Cuando sacaron la proporción de las personas que asisten a esa pequeña iglesia y su origen en cuanto a sus capacidades económicas, ninguna iglesia en los Estados Unidos la superó. Generosidad, hermanos. A veces queremos que la gente sea generosa con nosotros en muchas cosas. Generosidad, hermanos, vamos a ser generosos en todo. No se mide en forma aritmética, el porcentaje no se mide en forma aritmética. 10%, yo gano $4,000 al mes, 10%, llevo tanto, son $400. Si tú ganas $4,000 al mes, son $400 que tienes que dar de diezmo. Piso, base, lo mínimo. Pero no me saques de tu salario ni lo que te quitan por seguro social, ni lo que tú das por los impuestos, ni lo que tú das por el seguro, ni lo que tú das por nada. Ninguna deducción. Es como se le llama, el bruto de lo que tú ganas, el total de lo que tú ganas, tu salario como tal, sin que haya descuento. Eso es a lo que se refiere la Biblia. Porque de todas maneras, cuando tú pagues los taxes, eso viene para atrás. Porque de todas maneras, tú disfrutas del seguro social o del Social Security, porque el Social Security te va a dar la posibilidad de tener un retiro. Y hay muchas cosas, porque si te descuentan un seguro, tú con ese seguro, tú estás yendo al médico. En fin, todo lo que puedan descortarte. Yo sé que aquí quizás son todos o ninguno, o muy pocos los que perciben un salario de esa forma, trabajan por horas. Entonces, lo que tú te ganas por hora, el total de lo que tú te ganaste $12 la hora. ¿Cuánto es el 10% de $12 de esa hora? ¿Cuánto le pertenece a Dios? 1.20. $1.20. Hermano, y el darlo como por gracia y generosidad, hermano, es una forma realmente de adorar. Es una forma de adorar, es una expresión de adoración. Cuando tú colocas tu sobre o tu dinero en la cesta, y por eso estamos orando ahora por eso, porque realmente no estábamos orando, recogíamos el diezmo y la ofrenda en las cestas y no estábamos orando. Hermano, eso es un gesto de adoración y es la expresión de tu adoración a Dios. Tú puedes expresarle a Dios tu adoración cantando, y te gusta mucho cantar, yo lo sé. Tú puedes expresar a Dios prestando atención al estudio, al mensaje de la palabra. Pero una de las formas en que es muy personal, algo de lo que tú te estás desprendiendo, algo que es muy tuyo, es tu dinero. Así que eso expresa mucho más tu forma de adorar, porque eres tú dándote en esa ofrenda. El diezmo expresa la gratitud conforme a lo que tú has propuesto en tu corazón, con alegría. Esa dice la palabra de Dios, con alegría. Es para adorar a Dios, es el entregar nuestros diezmos para entender
que todo lo que se hace dentro de nuestra iglesia como tal, ¿ok?, está bajo mi responsabilidad. No está bajo la responsabilidad del pastor ni de un grupo del staff. Ustedes, cuando dan sus diezmos, están pagando a la gente que está cobrando en la iglesia. Ustedes, es como cuando ustedes dan sus impuestos sirven para cubrir los gastos del país, los gastos burocráticos. Así que nuestros diezmos expresan adoración, alabanza, gratitud, consagración y santificación. Indican que no solamente mi alma y mi espíritu están dispuestos para el Señor y están envueltos en la adoración, sino que también todo mi ser, y esto incluye mi cuerpo, todo lo que soy y todo lo que tengo. Y todo lo que tengo. El diezmo, hermanos, entonces es el reconocimiento de que entendemos y aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Él es soberano, tenemos que cumplir con el soberano. El diezmo es un indicador, hermano, es un termómetro del nivel espiritual de los creyentes de la iglesia. La libertad en los diezmos, por lo general, en el Antiguo Testamento, la libertad de dar, mejor dicho, la libertad de dar los diezmos y darlos como era debido, en el Antiguo Testamento, luego de aquello, venía un gran avivamiento. La omisión de los diezmos, como dice Malaquías, donde leímos nosotros en el capítulo 3, los versículos 7 y 8 específicamente, después de no dar los diezmos viene la apostasía. Y la apostasía es todo lo que es contra lo que está apostólicamente establecido. Eso es el diezmo. Ahora, en segundo lugar, bueno, esto está escrito solamente allí, creo que lo tienen ustedes también en sus boletines. En segundo lugar, ¿cuáles recomendaciones da Pablo para ofrendar, para dar la ofrenda? El apóstol Pablo no usa palabra diezmo, ni tampoco se utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento como tal, pero es él quien nos transmite las explícitas recomendaciones sobre el método de la contribución cristiana. Entonces, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de la contribución cristiana. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 3, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di en las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, ¿hoy es el primer día de la semana? Ok. Cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Habían las colectas que se hacían para ser enviadas por los misioneros. Entonces, la idea era que fueran haciendo las colectas y luego se recogían poco a poco para el momento en que se enviara el dinero a los misioneros. ¿Ven ustedes que la caja está puesta hoy allí? Al lado de las waffles está la caja que pusimos todo el mes de enero. Cada domingo del mes de enero pusimos esa caja para dar para la misión global. La iglesia hispana lo hace, la iglesia americana lo hace solamente ya por intuición. O sea, los americanos allá en la iglesia de Brook Hill, los norteamericanos, porque nosotros somos también americanos, los norteamericanos en la iglesia de Brook Hill ponen todas las ofrendas en la cesta y ellos se acuerdan durante el año que si quieren hacer una ofrenda para Global, para el trabajo misionero, la ponen allí, ponen Global. En el sobre hay un espacio para poner la cantidad para el trabajo misionero. Cuando las personas que van a contar esa ofrenda ven esos sobres y dicen, esto es para Global, no entra dentro de las ofrendas y los diezmos, sino que va para Global. Algunos pueden decir ministerio hispano, y ojalá que algunos se acordaran de dar para el ministerio hispano allá, y entonces ponen ministerio hispano y lo ponen allá, no lo traen aquí, y allá entonces me lo ponen a mí en el budget del ministerio hispano.
Pero nosotros, para recordarlo, yo decidí que todos los últimos domingos de mes vamos a poner la caja allí. El último domingo de cada mes la caja va a estar allí con los sobres para arriba que dicen misiones, y todo aquel que quiera aportar al final del servicio o cuando estemos recogiendo la ofrenda se puede colocar una ofrenda allí para el trabajo misionero, para ayudar a nuestra hermana Sharon en Guatemala con su ministerio. ¿Ok? Entonces eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pablo pasaba por las iglesias, buscaba las contribuciones que se iban a llevar a otras iglesias o a otras personas, a misioneros que necesitaban estas contribuciones. Cada primer día de la semana. ¿Ok? Cada primer día de la semana. Contribuir sistemáticamente es parte del culto de adoración del Señor, en el día del Señor. La contribución sistemática, el hecho de dar cada primer día de la semana, es una contribución sistemática. Y ustedes saben que cuando se va acercando el día domingo, que es el primer día de la semana, ustedes ya están guardando en la semana lo que ustedes van a dar. ¿No es más sencillo así? Que después tener que sacarlo todo de una vez. A veces es más difícil sacarlo todo. Yo le digo a mi esposa, tenemos que cargar, cuando vamos al restaurante, tenemos que cargar billetes de $1, ¿verdad? O billetes de 5 y de $1 para el tips del restaurante. Porque a mí no me gusta que saquen el tips de mi tarjeta de crédito. Entonces, uno siempre come de vez en cuando en la calle. Cuando sale de trabajar, no hay tiempo de ir a la casa, come en la calle y sigue trabajando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Entonces, bueno, tenemos que tener tips para dejar en el restaurante. Entonces tratamos de cargar en nuestras billeteras, en nuestras carteras, esos tips. Entonces los apartamos. Cuando nos viene un poco de dinero sencillo, apartamos las monedas, apartamos el dinero sencillo para los tips. Hermano, es así mismo. Si usted dice, a mí me van a pagar el sábado, pero yo tengo aquí un dinero, yo voy a empezar a apartar de aquí para que cuando me den lo del sábado, yo de eso que me dan el sábado o el viernes en mi trabajo, lo voy a empezar a pagar a partir de la semana siguiente. Empiezo a apartar cada día de la semana. Y entonces tú gastaste $12 por decir algo, ¿no? $12 la hora. Entonces 1.20 el lunes, 1.20 el martes, 1.20 el miércoles y así sucesivamente hasta el día sábado. Pero el día sábado tienes que incluir también el día domingo. ¿Ok? Por decir algo. Entonces ya está sobre el piso. Ya está sobre el piso. Trabajaste de lunes a sábado, te pagaron de lunes a sábado y estás tomando de cada hora $1.20 y lo estás guardando. ¿Ok? Si trabajaste 10 horas, ya sabes tú que son $12 que vas a guardar de ese día. Es así de sencillo. Y cuando tú lo haces semanalmente, no te va a doler sacar la cantidad de $120 el fin de semana. Interesante. Cada día de la semana, Pablo fue cada día de la semana guarden para que el primer día de la semana ustedes ya lo tienen allí. Inteligente el hombre. Ahora, el Señor es claro también cuando dice cómo vas tú a guardar esa contribución, y dice que esa contribución tú la vas a guardar cada uno de nosotros, dándonos el privilegio de hacerlo. Es una contribución, hermanos, y es el privilegio de hacerlo para el Señor. Nadie, sea cual fuere el nivel de su prosperidad, de su dinero, de su vida económica, debe privarse de contribuir. Nadie debe privarse. El que es muy pobre dice, bueno, yo es que gano poco. ¿Cuánto ganas tú? Yo lo que gano son $2,000. Bueno, está bien, tú lo que tienes que dar son 200. Dígame, yo tengo que dar 400 porque gano 4,000, yo doy más. Y no, es que es la proporción. En una oportunidad, un joven de un pequeño pueblo de Argentina, y no es porque esté un argentino aquí, sino que así dice la ilustración, salió de su pueblo para estudiar en Buenos Aires y dejó su iglesia allá con su pastor y lo despidieron y todo, y él sale de su pueblo y se va a Buenos Aires a estudiar, y allá se empieza a congregar en una iglesia muy grande, una iglesia bautista grande allá en Buenos Aires. Y él empieza a estudiar allá.
Y él, como él era un fiel dador de su diezmo y sus ofrendas en la iglesia, y asimismo lo siguió haciendo donde fue. Luego se graduó, fue un profesional y emprendió una carrera y empezó a ganar mucho dinero. Y así como empezaba a ganar dinero, más dinero tenía que dar. Allá quién sabe cuántos pesos daba, pero aquí era demasiada la cantidad. Pero ganaba mucho. Y él dice, no puede ser. No puede ser que mientras yo más gane, más tengo que dar. Esto es mucho dinero lo que estoy dando para la iglesia. No puede ser. Un día hizo un viaje a su pueblo, a visitar a su gente, a su familia, y fue hasta la iglesia a hablar con su pastor para expresarle su inquietud. Pastor, me pasa esto. Usted sabe que yo siempre he sido un diezmador. Sí, tú has sido muy fiel en esto. Bueno, yo estoy dando mi diezmo allá donde yo voy, pero ahora es demasiado. ¿Se acuerda que yo daba aquí unos cuantos pesos? Allá yo tengo que dar más de 1,000 pesos. 2,000 pesos, qué sé yo. No sé cómo se maneja la cantidad ya. Ariel se ríe porque sabe que yo estoy poniendo unas cantidades que no son lógicas. Pero supongamos, vamos a hablar en dólares. Allá me ganaba yo en el pueblito, yo me ganaba $2,000 máximo. Pero aquí me estoy ganando $15,000 y tengo que dar $1,500 de diezmo y a veces hasta más por las ofrendas y la ofrenda para Global. No hay algo en la Biblia, no hay algo que me diga que puedo dar menos, pastor. Hay algo que yo pueda hacer para dar menos. Y el pastor le dice, sí, ¿cómo no? ¿En serio, pastor? Sí, claro, ¿cómo no? Ah, bueno, dígamelo, pastor. Venga conmigo que se lo voy a explicar. Y cuando ve que el pastor va hacia el oratorio, abre la puerta del oratorio y dice, ¿y por qué no me lo explicó en la oficina y tiene que explicármelo en el oratorio? No, es que la única manera de que tú des menos es que ganes menos. Vamos a orar al Señor para que te baje los ingresos. Es la única manera. ¿Quieres dar menos de lo que ganas? ¿Quieres dar menos? Que tu 10% represente menos de lo que podría representar ahora. Gana menos. Es lo único. Es lo único. Porque la palabra de Dios te dice a ti, según haya prosperado. Según haya prosperado. La proporción de su prosperidad, no la proporción de sus necesidades, es la proporción de su prosperidad. Dios da la prosperidad, la contribución debe reconocer, el que contribuye debe reconocer que Dios le ha prosperado. Entonces, si le das gracias a Dios porque te está prosperando en tu trabajo, entonces retribúyele a Dios con tu 10%. Eso. Ahora, si por alguna razón perdiste el trabajo y por alguna razón ahora lo que estás es, como decimos en mi país, matando tigritos por aquí, pintando por aquí o haciendo por allá cualquier cosita, de igual manera estás ganando mucho menos, pero tienes que dar el 10% de eso porque es tu ingreso y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir. Para que cuando yo llegue, dice el apóstol, no se recojan entonces ofrendas. Contribuir con previsión, contribuir con celo, hermanos. Dios no nos dio un amor improvisado. Su amor no fue un amor de última hora. Él no decidió amarnos simplemente porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy aburrido aquí en el cielo, no tengo nada que hacer. Ahora voy a amar a los humanos. Los voy a amar y les voy a enviar a mi hijo para que se salven. No. Dios todo lo planeó. Su dádiva de amor desde la eternidad está planeada. ¿Por qué pensaríamos que podríamos agradar a Dios con un diezmo improvisado? No podemos improvisar el diezmo. No podemos sin prevenir dar el diezmo. La contribución, hermanos míos, es una contribución previsiva. Yo tengo que prever la contribución que tengo que dar a la iglesia. A la iglesia. Y en último lugar, ¿cómo dice la Biblia
¿Cómo nos enseña la Biblia que debemos entregar los diezmos? Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Vayan a Génesis, los que no saben dónde está Deuteronomio, y cuentan 5 libros. Cuando lleguen al 5.º libro, ahí está Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 26. Y ese es el libro que vamos a utilizar hoy en la presentación de Isaac Alexander. En el capítulo 26 dice la forma que tenemos que hacerlo. En el versículo 2 del capítulo 26 dice: tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor de tu Dios te da y la pondrás en una canasta, dice aquí. En la Reina Valera dice que las colocarás en tus manos. ¿Quién tiene Reina Valera? Todos tienen Internacional. Ariel, ¿tienes Reina Valera? ¿Cómo dice el versículo 2 de Deuteronomio 26? Y las pondrás en una canasta. Pero para ponerlas en una canasta, ¿cómo hacemos? ¿Lo agarramos con unas pinzas? No, ¿verdad? Las primicias se toman con las manos. O sea, todo lo que Dios te da, tomarás de las primicias. Aquí no está hablando de un diezmo en sí, está hablando de un producto, de lo primero que sale. Ahora imagínense ustedes que se les dijera a ustedes el primer día de salario completo también lo tienen que dar a la iglesia. Eso no está dentro de, eso está dentro de la ley, más no está dentro de la gracia. Pero algunos lo practican, ¿sabes? Algunos practican cada mes sacar el primer día de salario, aparte del diezmo, y darlo a la iglesia. Wow. Y algunos dicen, algunos van mucho más allá y dicen, cuando tienen un nuevo trabajo, que entran a un nuevo trabajo, el primer salario pagado en ese mes es para la iglesia completamente. Y sí, ¿cómo viven? Viven. Ahora les cuento la historia. Debemos tomarlo en nuestras manos, entonces, o traerlo en una canasta. La canasta es la billetera o la cartera. ¿Ok? En segundo lugar, en el versículo 2, también en el versículo 2, ¿ok? Dice que tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor te ha dado y lo pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Ajá, en ese tiempo él habitaba en el templo. En el templo. El domingo voy a traer eso. Vamos a suponer que este sea el templo. Este es un edificio como tal, pero este es el lugar donde nos reunimos. ¿Correcto? Luego dice el versículo 3, y le dirás al sacerdote que está oficiando: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como lo juró a nuestros antepasados. Wow. Bueno, pero lo importante aquí es que lo entrega al sacerdote. No tienen que decirme todas esas cosas cuando estén poniendo la ofrenda. Pueden decir cuando pongan su sobre o su diezmo, su dinero en la cesta. Pueden decir: oh, gracias Señor, alabado sea tu nombre por todo esto. Ay, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que yo necesito que alguien administre? Mi esposa, por favor, tú deberías estar ayudándome en esto. Llevarlos al templo. Ok, gracias. ¿Oyó? Gracias. Ok. Entregarlos al sacerdote. Entonces viene el versículo 4, discúlpenme, esta y otra vez, va a seguir pasando mientras yo tenga que tener este control en mis manos. Alguien debe decir: yo lo hago. El sacerdote lo dedica entonces, ¿ok? El sacerdote lo dedica, lo presenta en el versículo 4. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios, y allí el sacerdote está dedicando esa ofrenda. Entonces, después que recogemos la ofrenda, debemos dedicarla. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando se recoge la ofrenda, la persona que recoge la ofrenda pasa aquí adelante y oramos por esa ofrenda. Debemos, entonces, el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Algunos quizás ya lo anotaron allí.
el versículo 11 dice: y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Entonces, tienes que alegrarte, pero tienes que entregarlo en adoración. Yo me pasé del 5:10 al 11. Lo entregas en adoración y luego te alegras. O sea, la actitud de adorar, la actitud de hacerlo en adoración es lo vital, hermano. No podemos poner el diezmo, poner nuestra ofrenda con la mano temblorosa simplemente porque pensamos que esto es demasiado, o que yo no puedo, o que van a hacer esta gente con este dinero mío, o no lo doy con alegría porque a lo mejor quería comprarme algo con eso, o yo tenía planificado salir a meterme en un restaurante, ahora tengo que ir a la casa a cocinar algo. ¿Se dan cuenta? Adoración, adoración. Debemos alegrarnos y debemos alabar a Dios, dice el versículo 13 al 15. Debemos alabar a Dios. No es raro encontrar creyentes que cuestionan la validez del diezmo, alegando que se trata de una práctica del Antiguo Testamento. ¿Ok? No es raro. No es raro, hermano. Cada vez tenemos que pensar que esto no es ningún esfuerzo, que es una contribución, un acto de adoración y un deseo de hacerlo con gozo. El ministerio hispano está necesitando tus diezmos. Nosotros necesitamos hacer cosas, arreglar este lugar. Nosotros necesitamos comprar ciertas cosas. El salario de mi hermano Jeremy sale de aquí, del ministerio hispano, no sale de más ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto que la iglesia me asigna se va en su salario. Así que de aquí tiene que salir el salario para poder entonces operar, para poder hacer las fotocopias de los boletines, para poder comprar más cosas, para poder hacer todo lo que la iglesia tiene que hacer, pero aún mucho más, para llevar el evangelio y hacer el discipulado en todas las naciones. Para eso es necesario. Para eso es necesario, hermanos míos, se los digo de todo corazón. Nos tenemos que quitar pronto ya de nuestra mente de que la iglesia americana está sosteniéndonos a nosotros. No, ya la iglesia americana no nos está sosteniendo. Estamos sosteniéndonos de eso que tú estás poniendo en la cesta. Ya este año la iglesia americana no nos está sosteniendo. La iglesia americana nos está llevando a ser autónomos. Todavía ellos pagan mi salario. Sí, gracias a Dios, todavía ellos pagan mi salario. Pero un día la iglesia tendría que pagar mi salario. Y si la iglesia no puede y la iglesia americana me dice, hasta aquí llegamos, ahora la iglesia tiene que pagarte tu salario, bueno, ¿cómo no? Yo me voy a trabajar a otra cosa afuera, no hay problema, y también les pastoreo. Pero si ustedes quieren tener un pastor a tiempo completo, ¿verdad? Ustedes deberían pagar al pastor. Entonces, ¿y qué va a pasar con Jeremy? Adiós, Jeremy, no podemos seguirte pagando tus horas de trabajo. Y se va Jeremy porque no pueden seguirle pagando sus horas de trabajo. ¿Se dan cuenta? Yo les hablo así porque ustedes todos son de aquí, de la familia. Betty está llegando. Bienvenida. Pero eso es, este año nosotros tenemos que hacerlo. Empezamos en enero con este nuevo sistema. Y por eso fue que en enero empezamos a predicar sobre mayordomía. Y por eso es que este mensaje se llama el punto de partida. Porque es el punto de partida en que el ministerio hispano debe tomar su responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades del ministerio hispano? Primero, salir y hacer discípulos, hermanos. Ya no seamos los mismos. Veamos cómo crece el pueblo de Dios aquí. No es solamente traer un invitado que a lo mejor ya es creyente. Bueno, ¿cómo no? No hay problema. Usted quiere traerlo, traiga a una persona que usted se ganó para Cristo, tráigala. O si usted no se la ha ganado, tráigala y vamos a trabajar con esa persona, vamos a ayudar a esa persona para que conozca del evangelio. Pero en segundo lugar, todo ese trabajo conlleva un gasto. Aquí tenemos que pagar un alquiler a partir de este año. El año pasado pagamos un alquiler, pero era de $1 por mes.
ahora viene un alquiler mucho más grande. Aquí hay que pagar la limpieza de todo esto. ¿De dónde va a salir? Ya no sale de la iglesia de Brook Hills. Este año empieza a salir de nosotros. De nosotros. ¡Qué privilegio! No es una mala noticia, es bueno. Porque entonces estamos entendiendo que esto es nuestro, que es nuestra iglesia, que ya no es un ministerio, que es una iglesia. Y que esta iglesia tiene la responsabilidad. Tenemos que comprar más guitarras, queremos enseñarle a tocar guitarra a unos muchachos. Y estamos buscando guitarras. Si usted tiene una guitarra por ahí que no usa, dónela. Eso es parte del desprendimiento de lo que usted tiene. Dónela para que un joven que está aprendiendo a tocar guitarra pueda llevarla a su casa, ¿verdad? Y tocar la guitarra, aprender. No hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación al diezmo. Desde Abel se ofrecen bienes, 430 años antes de que Moisés fuera puesto en una cesta en el río Nilo, 430 años antes de Moisés, ya se llevaban diezmos. A Melquisedec, como les dije, ya era una práctica antes de la ley. No hay una manera de implantar una teología que diga que el diezmo no es para hoy. No la hay. No hay eliminación del diezmo en el Nuevo Testamento. Por el contrario, hay recomendaciones. Jesucristo lo expresa en Mateo 23:23. Jesucristo nos dice que si damos, recibiremos. Porque Él necesita que usted reciba para que le siga dando. Jesús si quiere fabricar dólares, y auténticos dólares los fabricaría y no falsos, pero esa no es la idea. Él nos tiene a nosotros, Él nos prospera a nosotros. La semana que viene vamos a hablar un poco de cómo es esta prosperidad en el primer mensaje que se llama santidad radical, y de dónde proviene la prosperidad, la verdadera prosperidad que los creyentes tienen, o que los creyentes quieren tener. Usted desea ser próspero. A ver, levante la mano el que desea ser próspero siempre. Aquí estoy yo quiero levantar mis dos manos. Y si es posible, mis piernas. ¿Deseamos ser prósperos? ¿Quién no desea ser próspero para poderle dar a su familia parte de su prosperidad y ver cómo su familia crece en un ambiente próspero? Ser próspero no es ser rico. Ser próspero es poder tener para todo lo que yo necesito hacer. Ahora, si yo quiero comprarme una mansión, debo ser muy, 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 muy próspero para poder tener una mansión. Pero en mi prosperidad yo puedo comprarme una casita de 2 o 3 habitaciones con un baño o baño y medio. Y eso es prosperidad. La prosperidad no se mide porque tú tengas mucho, sino porque tú tienes lo suficiente. ¿Quieres tener lo suficiente para vivir siempre? Ven la semana que viene y vas a entender cómo vas a tener lo suficiente en tu mano. Hermanos, la gracia excede la ley y alcanza las expresiones y objetivos de la adoración. Nunca creamos nosotros, como creían los escribas y los fariseos, que lo que excedía la ley, lo que excedía aquello era solamente sus expresiones meticulosas de la interpretación de la palabra. No damos nuestros diezmos con el fin de alcanzar bendiciones. No, si usted da sus diezmos con el fin de alcanzar bendición, entonces usted está equivocado. No ofrende solamente con el fin de alcanzar bendición. Y aunque la Biblia diga que usted puede recibir, no ponga eso por delante. La salvación de nuestra alma ya no fue dada por el Señor Jesucristo, y eso es lo máximo que nosotros podemos recibir. No importa si estamos en un índice de pobreza muy bajo, si somos salvos, ya es suficiente. La proporción para ofrendar en el Nuevo Testamento va mucho más allá de la ley. Y les voy a dejar un versículo en sus manos. Busquen por favor Hechos 4:32.
Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra de Dios aquí: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que las compartía. Tenemos una familia por la que vamos a orar ahora después del mensaje, que está atravesando por una circunstancia difícil, no está aquí en este momento, pero usted puede ir esta tarde a su casa. Pero no vaya con las manos vacías. Vaya a Walmart primero. O vaya a su casa y prepare una buena alimentación para esa familia. Es una familia numerosa. En este momento hay 8 personas en ese hogar. 7 niños y su madre. 6 niños y su madre. Gracias por corregir. Ahí están. Su papá no está. Lamentablemente inmigración lo detuvo y ella no trabaja. Pero no porque no puedan tener, a lo mejor tienen, pero en este momento para ella es tan difícil hacer las cosas que tiene que hacer como ama de casa por la preocupación que tiene por su esposo. Y es Nora. Y deben ir a la casa de ella, a orar con ella y a respaldarla. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias por darnos a nosotros la bendición de poder cooperar con tu obra y con los necesitados. Queremos, Padre de la Gloria, ser buenos colaboradores y buenos administradores en todo. Muchas gracias por todos estos mensajes del mes de enero. Gracias, Señor, y que ahora no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra y recibamos así tus bendiciones. No oramos simplemente por hacerlo. Oramos en el nombre de aquel que se dio desde la cruz por nosotros, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el León de Judá, tu Cordero amado. A Él sea gloria y honra por siempre. Amén y amén.